Hola, soy el pastor David González de Calvary Chapel Villaguerrero. Déjame darte la más cordial de la bienvenida. Hoy miércoles de oración. Hemos cantado, hemos orado y verdad, hoy es tiempo de estudiar la palabra de nuestro Dios. Acuérdate, la semana pasada estudiamos y el título era Dios no existe. La misma Biblia, allá en el Salmo 14:1 dice que Dios no existe ¿para quién? Para el necio. Entonces vamos a estudiar la palabra, esta parte, y lo hemos titulado en esta noche, Me aferro al Señor. ¿Cómo me puedo aferrar al Señor? Ven conmigo al Salmo 10, del versículo número 10 hasta el versículo número 18. La palabra de nuestro Dios habla y dice de la siguiente manera: se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras. Muchos desdichados dicen en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo de la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra ha perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Yo te invito a que oremos. Señor, te damos gracias en esta preciosa noche de miércoles. Te pido que toque nuestras vidas, nuestro corazón, Señor. Enséñanos, por favor, lo más relevante de tu palabra, cómo podernos aferrar a ti. Sabemos que vivimos en una sociedad, en un mundo, Señor, donde uno de los propósitos es que la gente se olvide de ti, pero nos queremos aferrar a ti, queremos aferrarnos a que tú eres el Rey y Dios eterno para nuestras vidas. Toca nuestra vida, nuestro corazón. Te pido que puedas a través de mí llevar este mensaje a tu pueblo. Señor, no me permitas hablar a mí, sino habla tú a través de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la semana pasada, cuando comenzamos a estudiar el capítulo 10 de los Salmos, estábamos estudiando que hoy en día hay una programación neurolingüística, y déjame decirte, eso es algo raro, pero es real. Hoy la sociedad está bajo un sistema, y habíamos hablado de que hoy en día, cuando dice la palabra malo, está hablando para aquel que duda de la existencia de Dios. Hoy en día mucha gente duda a este nivel de la pandemia y de lo que estamos viviendo. La gente está dudando de que, y se pregunta, ¿realmente existe Dios? Pero vamos más adelante y vamos al versículo 10 del capítulo 10 de los Salmos, que dice, se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras. Cuando nosotros vivimos en un sistema como el del día de hoy, que muchos han dudado la existencia de Dios, muchos dicen que todo esto que estamos viviendo tiene que ver los reptilianos, los Anunnakis y la cuestión de la masonería y que el nuevo orden mundial, ¿sabes? Todo este tipo de información que muchas veces es falsa y que las mismas escrituras en algunas cosas se contraponen a ciertas teorías de conspiración. Esto nos lleva a que podamos caer en sus fuertes garras y empezar a dudar de la existencia de Dios. Dice aquí el versículo 10, se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Hoy en día, y cuando dice desdichado, la palabra es que no tienen gozo, no tienen dicha, no son felices. ¿Sabías? Hoy en día hay muchas personas en este mundo, en este pueblo, en este contexto, que no tienen gozo, que viven en una incertidumbre. Y bueno, esa gente ha caído en las garras de esta, lo puedes decir, información o esta sociedad en la que estamos viviendo. Pero fíjate lo que dice el versículo 11. Dice en su corazón,
Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Ok, hay gente que piensa que Dios ya se olvidó de ellos. La pregunta es, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes tú? Fíjate, quiero que dejes a un lado que eres cristiano o no eres cristiano, no sé qué religión profeses, pero yo te hago una pregunta: espiritualmente y en tu comunicación, ¿cómo estás con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Fíjate, es una pregunta bastante interesante porque muchos hoy en día, aunque son cristianos, muchos han dudado de la existencia de Dios. Muchos han dudado y han querido manipular las mismas religiones para poder dar una respuesta, ¿verdad? Sin atreverse a buscar a Dios para que Él hable por sí solo. La pregunta es, ¿cómo estás espiritualmente? Ahorita a estas alturas de lo que estamos viviendo, ¿cómo andamos? Muchos hemos dejado de congregarnos. Recuerdo en días pasados que estas enseñanzas virtuales, había mucha gente que las seguía, estaban atentos. Ahorita ya es como una rutina que probablemente muchos ya dejaron o ya prefirieron hacer otras cosas antes de poder estudiar la palabra, antes de saber que tenemos una cita con Dios. La pregunta es, ¿cómo estás? Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Hoy es tiempo de aferrarnos a Dios. Hoy es tiempo de no poder vivir como el mundo vive. Déjame explicarte. Ve lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo me quiero quedar allí. O sea, todos los cristianos sabemos que debemos de presentar nuestro cuerpo vivo, ¿verdad? Agradable, que es nuestro culto racional. Es la manera de adorar a Dios, de una manera racional, bien pensada, de una forma correcta. Pero ojo, a través de este tiempo que hemos estado viviendo la cuarentena, hay muchos que, por ejemplo, día como hoy, día miércoles, se conectaban, estaban atentos, cantaban en casa, pero mientras va pasando el tiempo, pareciera que se va desvaneciendo, ya no hay el mismo interés. Mucha gente extraña la iglesia y dice: es que ya extraño estar en la casa de Dios, y muchos han preferido tomar decisiones de hacer otras cosas antes de entender que debemos estar en sacrificio vivo, agradable y santo, que es nuestro culto racional. Pero ahora, a lo que te quiero llevar es al versículo 2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Te lo voy a decir en palabras muy cortas. Aquí las escrituras nos está invitando: no te conformes a este siglo, no te conformes a lo que estamos viviendo. Es que es normal, ya es normal una iglesia virtual, ya es normal vivir en miedo, ya es normal vivir, no sé si te ha pasado en estos días que ya es parte de nosotros el traer el cubrebocas. Ya es como algo normal. Antes era un poco inusual. Mucha gente ya está acostumbrando a ese modo de vida, y dice aquí las escrituras: cambia tu manera de pensar para entonces cambiar tu manera de vivir. ¿Y a qué te quiero llevar a esto? Mira, regresa conmigo por favor al Salmo 10, versículo número 11. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Cambia tu manera de pensar, para que entonces pueda cambiar tu manera de vivir. Vamos al versículo 12, y aquí viene, cuando alguien se aferra al Señor, cuando alguien cambia su manera de pensar y cree de todo corazón que Dios es real, dice aquí el versículo 12: levántate, oh Señor, levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Y cuando está hablando de los pobres, no solamente está hablando económicamente, sino realmente está hablando de los pobres espirituales. Hoy estamos viviendo en un tiempo de pobreza espiritual, ¿sabes?
Estamos batallando con esta situación espiritual. Y dice aquí las escrituras, me llama la atención el versículo número 12. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Los que nos aferramos a Dios, hoy le pedimos, mira Señor, en medio de esta sociedad, en medio de lo que estamos viviendo, en esta programación que se está viviendo en la sociedad, no te olvides de los que tenemos necesidad. Versículo 13, ¿por qué desprecia el malo a Dios? La pregunta es bastante interesante. ¿Por qué la gente desprecia hoy en día a Dios? Simplemente, y lo dice el Salmo 14:1, porque tenemos un corazón necio. Yo te voy a decir una cosa, mucha gente dice, es que Dios no existe, yo creo que Dios no existe. No, eso te lo respeto. Una cosa es que tú creas que Dios no existe y otra cosa es que Dios existe. Pero la pregunta aquí en el versículo 13 dice, ¿por qué desprecia el malo a Dios? Y ve lo que dice más adelante, en su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Fíjate, en su corazón ha dicho, tú no lo vas a cuestionar, no vas a indagar, no vas a poder examinar. Mira, el poder indagar, el por qué alguien no cree en Dios, el poder examinar o evaluar o juzgar que alguien no cree en Dios, a veces es muy inútil, ¿sabes? A mí me ha tocado muchas veces personas que dicen, ¿sabes qué, pastor? Yo no creo que Dios existe. A ver, dime algo. No tengo por qué decirte nada. No tengo por qué indagar, no tengo por qué cuestionar, porque acuérdate que el creer en Dios, la única manera es a través de la fe. Este libro, yo te voy a decir, este libro para la gente es locura. Este libro para la gente dice incoherencias siempre y cuando no lo leas con un ingrediente maravilloso que se llama fe. Y solamente vas a obtener fe recibiendo a Jesús, porque la fe es un regalo de parte de Dios. Entonces, si tú no tienes fe, si tú no crees que Dios existe, si tú no crees que Dios es real, este libro está de cabeza. Esta es una historia vaga, no es comprobable, no tiene fuerza, no tiene absolutamente nada. Pero dice el versículo 14, regresamos, dice, tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Hoy es tiempo de refugiarnos en el Señor, de refugiar todo lo que vivimos, de refugiar nuestra vida en el Señor. ¿Te recuerdas cuando eras niño y sentías un peligro, te ponías detrás de la mamá o detrás de tu papá? Eso es un refugio. Hoy es tiempo de que tú y yo hagamos exactamente lo mismo, de vivir y refugiarnos, ¿verdad? Detrás del Señor, refugiar nuestra vida detrás del Señor. Dice aquí, a ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Yo te voy a decir una cosa, Dios siendo Dios y estando en su trono, ¿tú crees que le preocupa que alguien diga que Él no existe? Claro que no le preocupa. Lo que a Él sí le preocupa es que tú que dices que Dios existe, no te refugies en Él, que no creas en Él, que no entregues tu vida a Él, porque tú estás declarando su nombre, porque tú te dices ser cristiano, porque tú te dices que lo amas. A Él eso sí le preocupa. Debe de ser nuestro amparo, ¿verdad? En este tiempo de dificultad, en este tiempo tan difícil. Versículo 15. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no hayas ninguna. Y esa es una petición bastante fuerte. Quebranta tú el brazo del inicuo. Quebranta tú el brazo del necio. Mira, aquí hay algo bien interesante que tú y yo debemos de entender. Sabemos que tenemos enemigos. Sabemos que hay mucha gente que está en contra de nosotros, que está persiguiéndonos. Pero cuando dice la palabra quebranta, no está hablando de hacerles un daño, sino la palabra quebrantar es hazle ver su pecado, hazle ver su error, aquel que está viviendo de esa manera. Hoy lo que le pedimos al Señor, que Dios pueda tocar el corazón de esta sociedad y que se pueda dar cuenta esta sociedad, que pueda ser quebrantada y que pueda entender que la única salida que tenemos se llama Dios. No es una religión, es Dios.
¿Cuánta gente se ha peleado por religión? ¿Cuánta gente se ha peleado por a ver qué iglesia tiene más gente? No. Dice aquí las escrituras, el versículo 15, quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no haya ninguno. Eso es maravilloso. Versículo 16, Jehová es rey eternamente y para siempre, de su tierra ha perecido las naciones. Amado, dice aquí, Él es rey eternamente y para siempre. ¿Sabes? Ningún gobierno, ninguna estructura social va a permanecer, va a terminar siendo quebrantada. Dios es el rey eterno. Él es el único que fue ayer, que es hoy y que va a ser por los siglos. A ese Dios es al que nosotros alabamos, es ese Dios en el que nosotros creemos. Y dice aquí esto maravilloso: Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra ha perecido las naciones. La tierra le pertenece a Él y las naciones de esta tierra están pereciendo. Hoy estamos inundados de miedo, hoy estamos inundados de incertidumbre y hay un propósito. La pregunta es, ¿alguna vez te has puesto a pensar por qué Dios ha permitido esto de la pandemia? Y ojo, no solamente aquí, es a nivel mundial. ¿Por qué Dios ha permitido esto? Ahorita te voy a dar la respuesta. Versículo 17. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Fíjate lo que está pasando aquí. Dice, el deseo de los humildes oíste. Y no está hablando de humildes como pobres, sino una persona humilde es una persona que conoce cuál es su necesidad. Y Dios está atento a aquellas personas que reconocen que solas no pueden. Pero fíjese lo que dice el versículo 18. ¿Cuál es el propósito? Para juzgar al huérfano y al oprimido. ¿Y cuál es el propósito de esta pandemia? ¿Cuál es el propósito de que estemos viviendo en una sociedad así? Aquí está, dice, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Ese es el propósito de lo que estamos viviendo. Toda esta programación, toda esta sociedad, este sistema tiene un propósito. Y ese propósito al final, ¿verdad?, del túnel es a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Dios permite el sistema para que nos demos cuenta que Dios sigue siendo Dios y que cualquier sistema delante de Dios va a caer. Y entonces cuando entendamos esto, ¿sabes qué va a pasar en la tierra? No existirá más violencia. Yo te invito a que medites. ¿Dónde está tu corazón? ¿Cómo estás como cristiano? ¿Te recuerdas Nehemías cuando llegó a reconstruir el muro? ¿Verdad? La gente estaba acostumbrada a vivir en el desastre. La gente estaba acostumbrada a ver el muro derribado. Ya les era normal. Pareciera, bueno, es más, el desastre se veía bonito. Hasta lo arreglaban. ¿Cuántos de nosotros ya se nos está haciendo normal vivir lejos de la iglesia? ¿Cuántos se nos está haciendo normal no poder salir a trabajar de manera libre? ¿Cuántos se nos hace normal estar viviendo el estilo de vida que llevamos? Hoy Dios quiere usar a muchos Nehemías para reconstruir la vida, y para esto necesitamos entender la humildad y darle honor y gloria al Rey de Reyes. Y como dice Romanos 12:2, cambia tu manera de pensar para que entonces pueda cambiar tu manera de vivir, y entonces sabrás cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oramos. Señor, te damos gracias en este miércoles de oración. Hoy te bendecimos, Señor, porque has sido bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Señor, cambia nuestra manera de pensar, que el desastre, que todo lo que estamos viviendo no se nos haga una vida normal, sino que podamos levantarnos en gloria, tomados de tu mano, y podamos cambiar el rumbo tanto de nuestras familias como también de la iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, que ya no se nos haga normal el a ver a qué horas veo la transmisión, a ver si tengo tiempo, sino que no se nos haga normal, sino al contrario, que nos des ganas, Señor, de poder ya estar pronto juntos y poder ser
ser responsables y poder nosotros tomarte como refugio, Señor, porque tú eres refugio de generación en generación. Señor, te pido que bendigas a aquellos que han escuchado, bendecimos las vidas de mis amados hermanos. Y Señor, si hoy en este miércoles alguien tiene una petición, Señor, contesta conforme a tu misericordia. Te pido por todos los enfermos, te pido por todos aquellos que tienen problemas familiares, te pido por la economía, Señor, y especialmente te pido por la iglesia, por tu iglesia, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo se derrame, Señor, y que dé respuesta a lo que estamos viviendo. Gracias, Dios, porque eres bueno. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Soy el pastor David González de Calvary Chapel Villaguerrero. Para mí fue un placer que me hayas permitido entrar hasta tu hogar. Que tengas excelente noche y gracias y Dios te bendiga.